Desde la ciudad de Lancaster, en Pensilvania, Estados Unidos, llega a ustedes la serie profética de Daniel, capítulo 11, versículos del 40 al 43, en la voz del pastor Pedro Luis Cortés Jr. Un mensaje de impacto para el mundo, esperando que sea de gran bendición. Templo de Lancaster. Para mí es un motivo de alegría poder compartir en cada uno de ustedes y poder compartir la palabra del Señor de manera especial. Dios nos ha comisionado y nos ha traído aquí con un propósito particular. Hay una potencia económica que va a perder su poder. Y en esta noche nosotros vamos a ver cuál es esa potencia, cómo va a suceder eso y básicamente entrar en el racional de por qué debe de suceder de esa manera. Para iniciar nuestro tema en esta noche lo haremos enmarcándolo en nuestro texto precedente que estuvimos estudiando durante los últimos 3 días. Daniel capítulo 11 versículo 41 nos dice: vendrá a la tierra hermosa y muchos caerán, pero éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y los jefes de Amón. Luego de la caída del comunismo, las Sagradas Escrituras establecen que la institución de la Iglesia Católica Romana se dirigirá hacia lo que representa la tierra hermosa. Las Sagradas Escrituras establecen que ese es el próximo objetivo y que cuando entre a la tierra hermosa, no pocos, sino muchos caerán. Dice que va a haber un sector que va a escapar de su mano. Ese sector estará compuesto por Edom, Moab y los jefes de Amón. Nosotros en nuestra interpretación pudimos ver cómo Edom, Amón y Moab representan las principales iglesias protestantes, cómo éstas escapan de la mano de la institución de la Iglesia Católica Romana, porque al fin y al cabo católicos y protestantes están unidos. Pero una vez se unan, van a entrar a atacar al pueblo de Dios, atacarán a la tierra hermosa, y cuando entren a la tierra hermosa, dice el texto que no pocos sino muchos caerán. Nosotros interpretamos e identificamos que la tierra hermosa es un símbolo de la iglesia adventista del séptimo día. Y nosotros lo que establecimos es que después de la caída del comunismo debe venir el proceso del zarandeo en el contexto de nuestra iglesia. Nosotros identificamos que el movimiento que va a terminar trayendo ese zarandeo que viene por las leyes dominicales no es otro que el movimiento que trae la comisión de los 10 mandamientos. Nosotros pudimos ver cómo el movimiento surge en la primavera del año 2005, pero tiene su primera reunión oficial el domingo 7 de mayo del año 2006. Desde el momento en que tuvieron su primera reunión oficial, han pasado varios años. Y nosotros podemos ver cómo ya tuvieron su primera reunión. La segunda reunión se llevó a cabo el 6 de mayo del 2007. Durante los primeros 2 años, las reuniones fueron tan solo de un día, pero a partir de la segunda reunión anual, ya la tercera se amplió a más de un día, incluía un fin de semana. La tercera reunión anual fue del 2 al 4 de mayo del año 2008. Y ya la celebración del año 2009, el año en que nos encontramos, ya se llevó a cabo. La misma también fue un fin de semana y corrió del 2 al 4 de mayo del año presente. La comisión, conforme sigan pasando los años, se seguirá reuniendo. Y conforme se siga reuniendo y siga ganando adeptos, siga teniendo, alcanzando un poder, nosotros hemos visto que lleva la tendencia inequívoca de seguir
la misma trayectoria que las Sagradas Escrituras más de 2000 años atrás establecieron en la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Es así que Daniel 11:41 describe la entrada estrepitosa y violenta que la institución de la Iglesia Católica Romana va a hacer cuando incursione en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros hemos podido ver entonces que basado en esta información la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sus miembros, consciente o inconscientemente, se encuentran en un conteo regresivo para el evento más aguardado por los miembros de esta iglesia, que no es otro que la segunda venida de Jesús. El clímax de nuestra iglesia, el evento más trascendental que el mundo encontrará, será la segunda venida de Jesús. Y a raíz del tiempo en que vivimos, la iglesia ha comenzado, consciente o inconscientemente, un conteo regresivo que nos llevará a nuestras personas a confrontarnos con el destino de la segunda venida de Jesús. Nosotros pudimos ver que la secuencia de Daniel 11 ha sido una que bien pudiéramos nosotros clasificar de exacta. Eso nos lleva entonces a ver que después que se cumpla Daniel 11:41 en la historia, se tiene que comenzar a cumplir Daniel 11:42 y 43. ¿Y qué dice Daniel 11:42 y 43, primera parte? Allí dice: extenderá sus manos a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Para nosotros poder seguir interpretando la profecía de Daniel capítulo 11, nosotros tenemos nuevamente que ubicarnos en Palestina. Y hacemos referencia nuevamente al mapa que utilizamos el sábado al establecer nuestro marco conceptual de interpretación de la profecía. Nosotros vimos cómo la profecía tiene como centro a Jerusalén, y tomando como centro el lugar donde se encontraba el pueblo de Dios, Jerusalén se establecía en el punto óptimo para establecer los puntos cardinales del norte y del sur. Eso entonces llevó a historiadores y teólogos a concluir que en la profecía de Daniel 11, tomando en cuenta a Jerusalén como centro, el rey del norte debía ser Siria y sus reyes, lo que se encontraba al norte de Jerusalén, y el rey del sur debía ser Egipto y sus reyes, porque era lo que se encontraba al sur de la tierra gloriosa o de Jerusalén. Nosotros entonces, basado en esto, podemos llegar entonces a establecer un principio de hermenéutica que debe ser consistente. Si cuando nosotros estudiamos Daniel 11:40, nosotros interpretamos en ese texto que el rey del sur representaba ateísmo, entonces cuando yo voy a Daniel 11:42 y 43 y nuevamente se vuelve a mencionar el rey del sur, con la diferencia que ahora no se menciona, se menciona con otro nombre, con el nombre real de Egipto, pues significa que entonces yo tendría que identificar a Egipto también como ateísmo. Y lo que quiero decir hasta este punto es lo siguiente: el rey del sur y Egipto son un mismo símbolo. En las Sagradas Escrituras usted va a encontrar que en el versículo 40 se utiliza el símbolo del rey del sur y en el versículo 42 y 43 Egipto. Pero al fin y al cabo, el rey del sur y Egipto son un mismo símbolo, porque el rey del sur recibe su calificativo o nombre porque sale del sur y lo que estaba en el sur era Egipto. Así que ambos son un mismo símbolo profético. Y cuando yo entiendo entonces que ambos son un mismo símbolo profético, yo entonces entiendo que siendo consistentes en los principios de interpretación bíblica o los principios de hermenéutica bíblica, si yo identifiqué que el rey del sur de Daniel 11:40 era ateísmo, cuando yo llego a los versículos 42 y 43, yo no puedo cambiar la interpretación. Tiene que ser lo mismo que interpreté en el versículo 40, porque el Dios que yo le sirvo es un Dios de orden y sistemático, y eso se muestra en los principios de interpretación bíblica. Ahora note lo siguiente:
Nosotros interpretamos que era ateísmo. Y en el versículo 40 representó ateísmo en la forma de comunismo. Su servidor cree firmemente que el Egipto de los versículos 42 y 43 nuevamente representa ateísmo y que nuevamente va a representar ateísmo en la forma de comunismo. Es así como entonces el símbolo de Egipto de Daniel 11, 42 y 43 llega a ser en su interpretación igual que en el versículo 40, representa ateísmo en la forma de comunismo. De hecho, la evidencia más contundente que nosotros tenemos para probar que Egipto es símbolo de ateísmo, la encontramos en dos fuentes. La primera fuente es una fuente externa y tiene que ver con los mensajes de la aparición de la Virgen de Fátima. Esa es nuestra primera evidencia para probar que debe representar ateísmo en la forma de comunismo. La segunda evidencia es una evidencia interna y se basa en la validación histórica del acontecimiento predicho por la profecía de Daniel capítulo 11 versículo 40. Y a continuación entramos a explicar cada una de estas dos evidencias. Vamos en primer lugar a tomar la evidencia externa. Yo no sé si ustedes saben de qué tratan los mensajes que supuestamente dio la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima dio 3 mensajes a 3 videntes que eran 3 niños. Esos mensajes son conocidos como secretos. Ya han sido en su totalidad revelados por la institución de la Iglesia Católica Romana. Un detalle que nos llama la atención es que la Virgen aparece en el año 1917 en Fátima, Portugal, el mismo año cuando comienza a gestarse el comunismo, principalmente o particularmente en Rusia. Y la Virgen de Fátima, cuando le habló a aquellos 3 videntes, que son estos que están aquí, ella dio un mensaje que ellos registraron. Ella dijo: para impedirla, está hablando de la guerra, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Cuando usted hace un análisis de lo que fue este mensaje de Fátima, usted va a encontrar algo sumamente interesante. La supuesta aparición de la Virgen María, ella dijo que si se oraba por Rusia, y recuerde que en 1917, el año de la aparición, era cuando se estaba gestando el comunismo, si se oraba por Rusia, Rusia se convertiría y habría paz. Pero que si no se oraba lo suficiente por Rusia, Rusia esparciría sus errores por el mundo. Pareciera ser que los fieles católicos no oraron lo suficiente. Y después de 1917, Stalin toma por asalto a Rusia, y no solamente Rusia se hace comunista, sino que tal y cual dijo la supuesta Virgen María, comenzó a esparcir sus errores por el mundo. Tanto así que, como vimos el sábado, una tercera parte del mundo llegó a ser casi comunista. Ella dijo que entonces promovería guerras y persecuciones ¿a quién? A la iglesia. El comunismo como sistema filosófico es ateo. Por lo tanto, era antagónico al cristianismo que representaba la iglesia. Y tal y cual la supuesta Virgen María lo dijo, no solamente promovió guerras, sino que promovió persecuciones a la iglesia. Ella dijo: los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Una referencia a lo que es el tercer secreto de Fátima, que establece que el Santo Padre, porque trataría de eliminar el comunismo, habría un intento de muerte, lo que sucedió con Juan Pablo II.
el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Y entonces note lo que ella dice: por fin. ¿Ustedes saben cómo entienden los teólogos de la Iglesia Católica Romana esa expresión? Ellos lo que entienden y dicen es: en el tiempo del fin. Al final del siglo, ellos entienden. Esta profecía fue dada a principio de siglo, 1917. Ese por fin, ellos entienden que es al final del siglo. Mi inmaculado corazón triunfará. ¿Qué dijo la supuesta Virgen María? Si ustedes consagran a Rusia mi inmaculado corazón triunfará. En esta profecía se establecía que el Inmaculado Corazón de María triunfaría, lo que da margen a interpretar en los teólogos católicos romanos que porque el Santo Padre consagraría a Rusia al Inmaculado Corazón de María, María vencería el comunismo. La Iglesia Católica Romana vencería el comunismo. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá. Y habrá y será concedido al mundo algún tiempo ¿de qué? De paz. Cuando usted hace un análisis, mis hermanos, usted va a encontrar que este secreto de Fátima no es otra cosa que una interpretación de Daniel 11:40. Y mire lo que les voy a decir. Anterior a que cualquier teólogo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hubiese interpretado los símbolos de Daniel 11:40, ya tan temprano como en 1917, cuando no había ningún teólogo adventista que tenía esta interpretación, ya Satanás había interpretado el texto de Daniel 11:40. Y él lo había interpretado correctamente. Él sabía que allí se hablaba de una lucha que iba a haber entre el comunismo y la Iglesia Católica Romana. ¿Y sabes qué él hizo? Él toma ese concepto de las Sagradas Escrituras, entonces lo traslada a una profecía en el contexto de la Iglesia Católica Romana a través de la supuesta Virgen María, para que cuando esa profecía se cumpliese, poder causar legitimidad, poder afianzar la fe de los fieles católicos romanos en que la Iglesia Católica Romana supuestamente es la verdadera, porque María dijo que ellos iban a vencer el comunismo, lo que propiamente ocurrió con la historia y la Iglesia Católica Romana. Pero al fin y al cabo, Satanás tiene un conocimiento limitado del futuro. Él sacó la interpretación original de Daniel 11:40. Y esta es la mejor evidencia que yo tengo para probar que el rey del sur es ateísmo en la forma de comunismo. Y esto es lo que me prueba a mí que indudablemente esta es la interpretación. Hay una segunda evidencia, es la interna, y tiene que ver con la validación histórica del acontecimiento predicho en Daniel 11:40. Eso lo que significa es lo siguiente: si Daniel 11:40 me habla de Egipto, del rey del sur, y ya tuvo un cumplimiento que ha sido validado por la historia y yo lo puedo corroborar. Si ya yo viví en el tiempo cuando el comunismo cayó, y eso es un evento histórico trascendental ya establecido, pues es sencillo. Significa que si ya en el versículo 40 yo puedo validar por la historia que el rey del sur era ateísmo en la forma de comunismo, en los versículos 42 y 43 yo tengo entonces esta evidencia para validar que nuevamente tiene que ser ateísmo en la forma de comunismo. Ahí usted encuentra el muro de Berlín. Ahí usted encuentra el hermoso proceso de libertad que hubo. Yo no sé si usted se acuerda de ese proceso, pero ese proceso fue trascendental. Hay varios videos que lo rememoran, o uno de ellos se titula Días que cambiaron al mundo, Days That Shocked the World. Y en ese DVD se presenta que hubo fiesta por 7 días. Yo no sé si usted se acuerda de eso. Esto fue un evento histórico trascendental en el 89 al 91. Hubo fiesta por 7 días, se danzaba en las calles, de un lugar a otro se pasaba por el muro, porque el muro lo comenzaron a derrumbar. Hubo alegría en el pueblo alemán. Durante años estuvieron separados. ¿Usted sabe cómo se construyó ese muro? En una noche
se decidió construir el muro. Y cuando empezaron a trabajar, si usted tenía un familiar que estaba al otro lado, no lo dejaron pasar. Las familias fueron separadas porque una vez se comenzó a hacer el muro, nadie podía pasar de un lugar para otro. El que se quedó en el lado oriental se quedó en el lado oriental, y el que se quedó en el occidental se quedó en el occidental. Y por años las familias estuvieron separadas. Pero usted debe reconocer porque hubo tanta alegría. Cuando ese muro cae, hubo fiesta por 7 días, dice la historia. Pero quizás alguno de ustedes dirá, pues yo quiero una evidencia más de que el rey del sur representa ateísmo. Bueno, la otra evidencia la tenemos particularmente con Elena G. de White. En el conflicto de los siglos, la página 312, ella escribió: de todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de ¿qué? De Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mire lo que dice Elena de White. ¿Esto es qué cosa? Ateísmo. Ella concuerda perfectamente con la interpretación de que Egipto, el rey del sur, representan ateísmo. Y cierro con broche de oro lo que es esta interpretación con todas estas evidencias. Aquí nosotros vemos al faraón con su escepticismo delante de lo que fue Moisés. Ahora yo quiero entrar con ustedes a analizar cada una de las frases. Una vez hemos interpretado ya el símbolo de Egipto, yo quiero entrar con ustedes a interpretar cada una de las frases que aparecen allí en Daniel 11, 42 y 43, que es el texto que nos compete estudiar en esta noche. Y cuando yo voy al libro de Daniel, voy a encontrar que la primera frase que aparece allí es la siguiente: extenderá su mano a las otras tierras. La metáfora de la mano implica un deseo en extensión y conquista masiva. El hecho de que diga extenderá su mano me está dando a entender que el objetivo final es seguir acaparando pueblos, ciudades, sistemas, adquirir más poder. Eso es lo que quiere decir extenderá su mano. Quiere llegar a acaparar el mundo entero. Es el propósito último que tiene la Iglesia Católica Romana. Después me dice que allí hay un vocablo hebreo. El vocablo hebreo que se utiliza allí para la palabra mano es el vocablo hebreo yado. Cuando usted hace un análisis gramatical hebreo, usted va a encontrar que es un sustantivo femenino que está en el número singular. Y hay un detalle interesante que en nuestras Biblias no se toma en consideración, pero si usted fuese al original lo va a encontrar. Y es el hecho de que la palabra yado, esa palabra que se utiliza y que se traduce como mano allí, no representa la mano cerrada, es decir, el puño. No. Hay dos palabras en hebreo, como en castellano, para representar la mano. Una de ellas el puño. Pues Daniel 11, 42 y 43 no utiliza la expresión que significa el puño. Significa o utiliza la expresión de la mano abierta. Dicen los expertos en gramática hebrea que cuando la mano abierta se utiliza en un texto en el hebreo, está significando o dando a entender poder, medios y dirección. Eso significa que cuando la institución de la Iglesia Católica Romana entra a lo que representa Egipto, va a utilizar su poder. El texto me dice que va a utilizar la fuerza, recuérdelo. Más aún me dice que va a tener medios, va a tener unos recursos para poder hacer su incursión y hacer lo que la profecía dice que tiene que hacer. Y va a tener dirección, es decir, se dirige hacia ese lugar siguiendo una trayectoria muy particular.
El sustantivo tierras, precedido por el adjetivo indefinido otras, nos refiere a un objetivo ya alcanzado, pero incompleto. Y a este punto yo tengo que hacer la aclaración que esa expresión otras no se encuentra en el original. Pero aunque no se encuentra en el original hebreo, esa expresión es una expresión que cabe dentro de la interpretación por lo siguiente. Si ya la Iglesia Católica Romana tuvo una incursión en el comunismo, pero esa fue incompleta, significa que con propiedad yo puedo decir que hay otros territorios cuando nuevamente vuelve a entrar a lo que representa Egipto. Dice que cuando entre a Egipto y a esos otros territorios, no va a escapar lo que representa Egipto. Ese adverbio de negación, que es no, aquí utilizado, aunado a un énfasis en un residuo que el vocablo enfatiza, escapará. Está hablando de un residuo, tiende a indicarnos dos cosas. Número uno, que aquí se habla de un remanente restante. Si dice que no va a escapar, es que algunos pensaron que iba a escapar. Eso significa que hay un sector que, aunque escapó momentáneamente en la primera incursión que la Iglesia Católica Romana hizo contra el comunismo, la realidad es que aunque va a tardar, no va a escapar de sus manos, va a entrar y va a derrumbar el comunismo. Que aunque parecía y algunos pensaron que el símbolo aquí representado no iba a ser acaparado por el rey del norte, la realidad es que aunque un poco más adelante estará reservada su caída, y no solamente su caída, sino también su colapso económico. ¿Por qué decimos su colapso económico? Porque la otra expresión que aparece allí es esta que dice: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas ¿de qué? De Egipto. Cuando yo entonces hago un análisis de esta expresión, voy a encontrar que aquí el hebreo utiliza dos términos que por lo menos a mí me llaman la atención. Son los términos apoderará y todas. Apoderará y todas. ¿Por qué me llaman la atención? Porque estos dos términos implican una voluntad subyugada y un acto absoluto o total. Cuando usted se apodera, usted está subyugando una voluntad. Usted está por encima del consentimiento de esa persona o de esa nación. En segundo lugar, cuando dice aquí que se apodera de todas, me está hablando de que es un acto total o absoluto. Un detalle interesante es que cuando usted hace un análisis de la institución de la Iglesia Católica Romana, usted va a encontrar que la institución de la Iglesia Católica Romana precisamente a través de las edades ha subyugado voluntad y ha tenido o ha sido absolutista en lo que considera que es lo verdadero. De hecho, tanto es así que no tienen doctrinas, lo que tienen son dogmas, que son verdades absolutas. Dos características de Roma están en este texto de forma particular. Ahora yo quiero leer lo que escribí y eso merece una explicación. Las expresiones sobre riquezas referidas en Daniel 11 como capítulo en su entereza y respectivo a poder poseer una aplicación ya sea en el ámbito literal o espiritual, tienden a representar y señalar con ellas aquí en Daniel 11:43 a riquezas de índole material y de representación literal. ¿Usted sabe lo que significa eso? Yo se lo voy a dar de forma más sencilla. Eso lo que significa es lo siguiente. Cuando usted hace un análisis de Daniel capítulo 11 en su entereza, usted aprendió el sábado que Daniel 11 tiene dos aplicaciones, una que es literal y una que es espiritual. Pues mire, cuando usted hace un análisis de Daniel 11 como capítulo, y este servidor lo ha hecho, yo encontré que cuando la profecía tenía una aplicación literal, hay un texto de Daniel 11 que me habla de riquezas, tesoros de oro y plata. Pero también encontré que cuando la profecía ya tiene una aplicación espiritual, también allí hay un texto que me habla también de riquezas, aparte del que estamos estudiando. Entonces la conclusión mía fue la siguiente: las riquezas de las cuales me habla Daniel 11, 42 y 43, ¿serán espirituales o serán literales? Porque yo encuentro que en Apocalipsis
El oro que Jesús dice que le compremos, ¿qué representa? Algo espiritual, la fe que obra por el amor. Así que porque puede haber una interpretación espiritual, yo tengo que definir si estas riquezas son literales o espirituales. Cuando yo me doy a ubicar el texto en su contexto, en su interpretación, yo encuentro que cuando Daniel 11 tiene una aplicación literal, las riquezas de las cuales habla el texto son literales. Encontré también que cuando la profecía de Daniel capítulo 11 tiene una interpretación espiritual, cuando se habla de riquezas en ese capítulo, las riquezas no son espirituales, son literales. ¿Sabes lo que significa eso? Que cuando yo voy a Daniel 11, 42 y 43, entonces, cuando allí dice que se va a apoderar de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas que tiene Egipto, el oro, la plata y las cosas preciosas no representan algo, son riqueza literal. Un caudal que tiene lo que representa Egipto según la interpretación que podemos darlo. Entonces eso significa que la nación o país representado por Egipto es un país rico económicamente hablando. Una vez nosotros podemos traslucir todas esas características de las expresiones que allí encontramos, nos habilitamos para interpretar el símbolo profético de Egipto. Cuando usted hace un estudio concienzudo, ceñido a la historia y la gramática hebrea, usted va a encontrar que solo una potencia contemporánea cumple con todos los requisitos en características de hermenéutica requeridos para su identificación. Es así como entonces Egipto es símbolo, aunque no limitado, al más fuerte bastión comunista que queda. ¿Y cuál es el más fuerte bastión comunista que queda? China. China es el más fuerte bastión comunista que queda sobre la faz de la tierra. Es la China comunista, en unión probablemente al remanente de Laos, Vietnam, Corea del Norte, los referidos en Daniel 11:43 por la expresión otras tierras. Recuerde, dice que va a entrar principalmente al símbolo de Egipto que representa a China en este versículo. Pero dice que también va a entrar en otros territorios, y yo encuentro que hay un remanente de países comunistas que todavía quedan. Entre esos están Vietnam, Laos, Corea del Norte y Cuba. Ahora, yo quiero que usted escuche algo. Mire lo que estamos diciendo, y quiero enfatizarlo. Lo que estamos diciendo a través de la interpretación de la profecía de Daniel capítulo 11 es lo siguiente: después que comience el proceso de las leyes dominicales aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, el comunismo en China va a caer. Eso es lo que dice la profecía. Anótelo hoy y dele tiempo. Y usted verá que porque es palabra de Dios, se cumplirá. Primero vienen las leyes dominicales aquí, primero comienzan las leyes dominicales aquí, y después, dice la profecía, cae el comunismo en China. Aquí usted tiene un diagrama de lo que queda del comunismo. Solamente queda China, aquí está Laos, Vietnam, Corea del Norte y Cuba. Así que ese es el remanente comunista que queda, y ese es el remanente que su servidor cree está allí en Daniel 11, 42 y 43. Ese es el remanente que debe de caer después que comiencen las leyes dominicales en los Estados Unidos. Pero hay una pregunta: ¿y qué con relación a Cuba? Yo tengo que reconocer que ante esta pregunta no es fácil encontrar una respuesta. Para el año 1998, cuando su servidor, al comentar este tópico, habló de la interpretación de Daniel 11:40, yo emití la siguiente interrogante: ¿estará Cuba comprendida dentro del cumplimiento del versículo 40? ¿O estará Cuba comprendida dentro de la interpretación de Daniel 11, 42 y 43? En aquella ocasión yo recuerdo que la respuesta fue: solo el tiempo nos lo dirá.
Desde el año 1998, hace 10 años atrás, casi 11, que llevamos postulando esta misma postura con relación a Daniel capítulo 11, yo creo que Dios nos ha dado vida para ver una posible interpretación a esta pregunta. Y al preguntar, ¿estará Cuba comprendida en el versículo 40? Que con relación a Cuba, su servidor tendría que decir que hoy en el año 2008 podemos ver una tendencia que nos parece dar una respuesta probable a lo que tiene que ver con Cuba. Dado que en el mes de octubre de 1998 el Papa Juan Pablo II logró visitar a Cuba, luego de lo cual unos 300 presos políticos fueron libertados, debido a que el lunes 18 de febrero del año 2008, el presidente cubano Fidel Castro renuncia como presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe del ejército cubano y pone a su hermano a liderar sobre lo que son el ejército y el partido. Y dado que este hombre que aparece aquí, Giovanni Lajolo, como secretario para las relaciones con los estados, visitó a Cuba el mismo mes de febrero del 2008 para intervenir y mediar en el proceso de transición del gobierno entre Fidel Castro y su hermano Raúl. Debido a que recientemente también una serie de congresistas, después de la apertura que hizo el presidente Barack Obama para con Cuba, comenzaron a visitar Cuba para tratar de establecer algunas relaciones más diplomáticas con la isla, nosotros no pudiéramos concluir de otra manera que decir que es muy probable, que encontramos plausible en respuesta al hecho de que la apertura que han brindado todos estos eventos históricos que hemos constatado pudieran dar la evidencia para trazar un cumplimiento de la apertura de Daniel 11 de Cuba, como cumplimiento a la profecía de Daniel 11:40. Con esto lo que queremos decir es lo siguiente: la apertura que está teniendo Cuba a raíz de todos estos eventos, un fuerte ímpetu católico y político por parte de los Estados Unidos, está haciendo que Cuba haya comenzado a aperturarse al mundo. Si usted me pregunta a mí, yo considero que es muy probable que cuando Fidel Castro muera, Cuba tendrá una apertura mayor. Por respeto a su líder, todo se ha conservado como está. Pero cuando su líder muera, es muy probable que tenga una apertura mayor. Si tiene una apertura mayor al punto de hacer desaparecer el comunismo, ¿sabes lo que significa eso? Que la caída de Cuba estaba en Daniel 11:40. Pero si Cuba se apertura después que comiencen las leyes dominicales en Estados Unidos, significa que la caída de Cuba, proféticamente hablando, estaba reservada para los versículos 42 y 43. Al fin y al cabo, todavía las leyes dominicales no han comenzado. Por lo tanto, si cae en el presente, debemos de entender que entonces Cuba estaba comprendida dentro del versículo 40. Al llegar a una conclusión, tendríamos que decir que es la China comunista, sin lugar a dudas, la referida primordialmente bajo el símbolo de Egipto, dado el caudal económico que este país representa dentro del conglomerado comunista contemporáneo. Es así como entonces la cronología profética de Daniel capítulo 11, que les recuerdo, mis amigos y mis hermanos, no ha fallado desde el mismo principio, lo que nos presenta es que luego del inicio de las leyes dominicales, el comunismo en China y otros países debe de caer, escúchelo, por la intervención directa de la institución de la Iglesia Católica Romana. Es la Iglesia Católica Romana la que me dice Daniel 11:43, la que va a intervenir y la que va a ejercer su fuerza, la que va a actuar y va a lograr que el comunismo en China caiga. Antes de continuar con nuestra exposición, yo he visto a bien el entrar en un renglón que para mí ha sido fascinante. Ha sido fascinante porque cuando estudiaba en la escuela intermedia superior y en la universidad, nunca a mí me hablaron de la historia de China. Muy poco se habló de la historia de China.
Y encontré una serie de detalles tan y tan interesantes que nunca se nos ha dicho a nosotros en esta parte del mundo, que yo quiero compartirlos con ustedes. Es parte del complemento que nos va a ayudar a entender por qué cuando la Iglesia Católica Romana derrumba el comunismo en China, la Iglesia Católica Romana se va a alzar como un poder político como nunca antes en la historia. Es que logrará hacer algo, según los chinos y según el mundo, algo sumamente positivo. Miren, el comunismo en China se introdujo en este país en el año 1949 por este hombre, Mao Zedong. El año particular, el 1 de octubre del año 1949. Como en todo país comunista, Mao Zedong comenzó por las partes rurales, comenzó ganando pueblo, comenzó ganando personas y adeptos. Y una vez conquistó las partes rurales, se fue acercando a las urbes y logró conseguir las grandes ciudades a su favor, las toma por asalto y establece el comunismo. Eso ocurrió, mis amigos y mis hermanos, el 1 de octubre del año 1949. Una vez establecida la República Popular China bajo el control comunista y estando bajo la dirección de Mao Zedong, como era de esperarse, este buscó colaboración ¿de quién? De la Unión Soviética. Era natural y lógico. Si el comunismo en la Unión Soviética comenzó para el año 1917, significa que ya tenía 32 años de establecido y estaba funcionando cuando el comunismo entra a China. Así que Mao Zedong dijo, mira, si ya la rueda está inventada, ¿para qué yo pensar cómo inventarla? Ya está inventada. Así que dijo, voy a ir a los que son los maestros en comunismo. Y me voy a reunir con ellos y voy a ver cómo ellos lo hacen para yo hacerlo en mi territorio. Entonces dice que fue a la Unión Soviética y se reunió con el hombre que estaba en el poder en aquel tiempo, que no era otro que Stalin, y comenzó a tomar el insumo de cómo establecer el sistema comunista allí en China. Dice que en febrero del año 1950 se firmó entre estos dos hombres lo que se conoce como el Tratado de Amistad y Ayuda Mutua. Malachi Martin, en su libro Las llaves de esta sangre, dice que este tratado proveyó para que el nuevo régimen chino recibiera apoyos económicos y logísticos por parte de la Unión Soviética de Stalin y pudiera adoptar un modelo organizativo y económico para el nuevo Estado basado en gran medida en la experiencia soviética. Ese es el resumen de lo que sucedió con ese tratado. El 8º Congreso Nacional del partido, que fue celebrado en el año 1956, ese Congreso Nacional colocó nuevamente a Mao al frente y trajo una campaña que se conoció como la campaña denominada como el Gran Salto Adelante. Usted, me imagino que nunca ha oído nada de eso del Gran Salto Adelante. Pues sí, ese fue un movimiento sumamente grande en el contexto de China. Mao se dio cuenta que el principal productor de acero en ese tiempo era Inglaterra. Y usted sabe que el acero se utiliza para todo, por así decirlo. Así que Mao dijo, si Inglaterra es el principal productor de acero, yo, China, dentro de 5 años voy a superarlo. Así que entonces mandó a todos los pobladores de China a que fabricaran acero. Y dice la historia que se formaron cerca de 5,000 comunas, todas con un sinnúmero de personas, donde todas se dedicaban a fabricar, ¿qué cosa? Acero. Porque en 5 años se tenía que superar la producción de Inglaterra. Pero Mao, que no era experto en economía, ni en finanzas, ni en nada de eso, comenzó a traer ese proceso que se conoció como el Gran Salto Adelante. Y cuando Mao en el sistema comunista pedía informes, ¿qué informes ustedes creen que le llegaban? Que todo estaba bien, que el acero que estaba saliendo era excelente, pero la realidad no era esa.
Eso era lo que Mao quería oír. ¿Y qué le daban sus subordinados? La información que él quería oír. Pero la realidad es, dice la historia, que no importaba lo que encontraran, lo echaban en los hornos. Y eso significa que el acero que salía era de mala calidad. Pero el informe que le llegaba a Mao, ¿qué era? Que era excelente, era lo mejor que había. A eso se le suma que en ese tiempo se entraron a tomar en China unas medidas ecológicas no sanas. Como parte de ese movimiento, el gran salto adelante propiciado por Mao, se propició que se eliminaran todas las aves del país. Y se comenzó un proceso de matar y exterminar todas las aves. ¿Usted sabe para qué? Para que no se comieran las cosechas. Acabaron con las aves. Pero eso les provocó un problema. Unido el poco conocimiento de economía al exterminio de las aves, aunado a una serie de inundaciones que vinieron, hicieron que entonces las aves, que eran que se comían los insectos, proliferaran las plagas y las inundaciones acabaron con las cosechas. Y hubo una hambruna debido al gran salto adelante, donde, escuche, de 25 a 30 millones de personas murieron. Todo como fruto del gran salto adelante que trajo este hombre. Cuando Rusia supo lo que Mao había hecho, que sin ser experto en economía se puso a jugar con economía y se apartó del sistema económico que ellos habían establecido, porque eso no era lo que ellos habían dicho. Dice que se distanció el gobierno chino de la Unión Soviética, y el distanciamiento fue tal que derivó en un conflicto. Los chinos, que eran comunistas, comenzaron a pelear contra los rusos, que eran comunistas. Mis hermanos, esta lucha, que fue una lucha literal, donde hubo bajas de ambas partes porque se fueron a las manos, debido a esto, al gran salto adelante, se conoció como la ruptura sino-soviética, y llegó a poner a China al borde de la guerra con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El desenlace es natural y lógico. A partir de 1956, China nunca más volvió a tener las relaciones que había tenido con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Miren lo interesante, ambos eran comunistas, pero aunque eran comunistas se distanciaron y el uno no quiso saber del otro para nada. En lo sucesivo, tras el fracaso del gran salto adelante, donde Mao reconoció que había sido un error, pero lo reconoció tarde, Mao lanzó la denominada Revolución Cultural. Y este es otro proceso interesante que se dio en China, que nosotros de esta parte del mundo ni siquiera oímos ni sabemos lo que involucraba la Revolución Cultural. Esta tuvo lugar de 1966 a 1976 y no era otra que una revolución encaminada a la recuperación de la ortodoxia ideológica. ¿Usted sabe lo que significa eso? De 1966 al 76 se trató de propiciar que todas las personas repitieran lemas revolucionarios, que las personas llegaran a ser fieles al partido por ser el partido, pero sin ni siquiera pensar a qué estaban siendo fieles ni racionalizar lo que estaban haciendo. Eso nos debe indicar algo. Si se trató de recuperar la ortodoxia ideológica, la fidelidad del partido, significa que las personas que pensaban no eran bienvenidas en ese movimiento, porque si usted pensaba iba a estar en contra del sistema, y si iba a estar en contra del sistema, el sistema lo iba a desarraigar. Eso fue lo que sucedió con lo que era la Revolución Cultural. Pero yo quiero entrar en la parte histórica de cómo comienza, según muchos dicen, la Revolución Cultural. Ese es el concepto general. Y ahora pues lo voy a contar a manera de chisme para que se les quede, ¿verdad? Porque es mejor. Mire, la Revolución Cultural fue, a pesar de que decían que era para establecer en el poder a Mao,
Eso fue lo que le llenaron la cabeza a Mao. Le dijeron, es para que tú seas el líder soberano, la gente sea fiel a ti. A pesar de que le dijeron que era para conservar la ortodoxia del partido, esa no fue la razón central. Había 4 personas que la historia conoce como la banda de los 4, donde ellos querían el poder de Mao. Pero no podían decirle ellos que querían el poder. Así que ¿qué dijeron? No, Mao, nosotros vamos a hacer algo para que tú te establezcas en el poder. Pero la realidad no era esa. Lo que ellos querían en última instancia era ellos quedarse con el poder. Y esa banda de los 4 estaba formada por estas 4 personas. Aquí tenemos a Mao en el centro. Aquí lo tenemos con su esposa. Y de hecho, una de la banda de los 4 era esta mujer, Jiang Qin, que es esta que representamos aquí. Otro de los personajes que perteneció a la banda de los 4 era Shang Chunqiao. Otro era Yao Wen, este hombre. Y el cuarto era Wang Hongwen. Los 4 querían el poder. Los 4, al finalizar el proceso, fueron apresados. De hecho, si usted busca en el internet, anota los nombres, de allí yo saqué las fotos, usted va a encontrar que muchos de ellos murieron en la cárcel recientemente. Y recuerde que esto fue más o menos hasta el año 1966. Este hombre, que es Malachi Martin, hablando de lo que fue la revolución cultural, dice lo siguiente: Mao en ella envió a millones de hombres y mujeres jóvenes a arrancar todos los rostros de la antigua cultura china. El holocausto que ejecutó Mao en vidas humanas y en tortura seguramente excedió el holocausto europeo bajo Adolfo Hitler y el holocausto ucraniano bajo Joseph Stalin. Mire lo que está diciendo este hombre. La revolución cultural no fue un proceso fácil. Fue un proceso de centralizar el poder en Mao. ¿Y cómo se hace en el comunismo centralizar el poder en una persona? ¿A costa de qué? De vidas humanas. Todo el que se oponga se elimina. Y eso fue lo que él hizo en la revolución cultural. Ahora, hay un detalle interesante con la revolución cultural. La revolución cultural fue un proceso donde se puso a la guardia a ejecutar todo esto. La guardia eran muchachos jóvenes. Y como se les dijo que se debía de repetir los lemas sin pensar mucho en ellos, si usted era un intelectual que ellos creían que estaba en contra del gobierno, sin juicio y sin nada, los guardias tenían autorización para matarlo, para entrar a su casa y exterminarlo. Y eso fue lo que sucedió. De hecho, Mao se da cuenta que había tanta violencia que él da la orden de paralizar, que la Guardia Roja no siga haciendo eso, pero tardó 2 años más en lo que la guardia se paralizó. Voy a decirle algo más que pasó con la revolución cultural. Como se promovía el repetir lemas, los antiguos 4, ellos le llamaban, sin conciencia de lo que se estaba diciendo, como se condenaba a los intelectuales de China comenzaron a desaparecer. Los jóvenes no iban a la universidad y China comenzó un proceso de retraso intelectual. La revolución cultural trajo retraso intelectual porque los intelectuales los mataban o tenían que huir. Y los jóvenes estaban encausados en no estudiar, en solamente hacer lo que el partido dijera. La revolución cultural fue algo nefasto para China. ¿Ustedes saben por qué? Porque al tratar de eliminar todos los rostros antiguos que ellos le llamaban, entraron, y escúcheme, a destruir propiedad que tenía un valor histórico para China. Busqué la historia. La tumba de Mao, la tumba de Mao Zedong, fue destruida por los guardias. Es decir, un elemento histórico trascendental para la historia china lo destruyeron porque era algo de lo antiguo que no servía. Y China entonces, a través de la revolución cultural, también tuvo un atraso precisamente en la cultura. Mao mandó a detener lo que era ese proceso, pero ya era demasiado tarde. Hay un evento que me llama la atención porque la historia lo confirma. Dice que en ese proceso de tratar de erradicar todos aquellos que eran intelectuales, todas aquellas personas que eran pensantes, la policía secreta tomó a un hombre y lo apresó. No solamente lo apresó, escúcheme, lo torturó.
lo torturó hasta lo más que pudo. Y ahora escúcheme lo que le voy a decir. Si el hijo de ese hombre hubiese testificado en contra de su padre, ese hombre hubiese perdido la vida. Pero su hijo no testificó. Lo más que me llama la atención es que ese hombre, aunque fue torturado, aunque fue fustigado por el sistema, aunque su hijo por poco testifica contra él, pero no lo hizo, ¿sabes qué sucedió? Ese hombre, a pesar de todo lo que pasó, siguió siendo comunista hasta la médula. Y si lo hubiesen matado, hubiese ido a la muerte con orgullo, siendo comunista. La filosofía e ideología que trae el comunismo es uno muy fuerte que se arraiga en la mente. El sucesor de Mao Zedong fue este hombre llamado Hua Guofeng. Pero Hua Guofeng no duró mucho tiempo en el poder. Para el año 1977, el 11º Congreso Nacional del partido hacía que Deng Xiaoping emergiera como figura de hombre fuerte del partido. Y Deng Xiaoping en ese 11º Congreso se consolidaba como hombre fuerte del partido. Miren, mis hermanos, este es Deng Xiaoping. Este fue el hombre que llegó a ser el presidente, por así decirlo, de China. Ahora escúcheme. ¿Usted recuerda la historia que le acabo de hacer del hombre que si su hijo hubiese testificado contra él, hubiese muerto? Era él. Fue Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue torturado por el sistema comunista. Y ahora escúcheme, si su hijo hubiese testificado en contra de él, él no hubiese llegado a ser el presidente de China. Pero porque su hijo no testificó en contra de él, llegó al poder y llegó a ser el líder máximo de China. Ahora escuche lo magistral que trae la historia con este hombre. Dice la historia que con Deng Xiaoping, es decir, con él, se iniciaba una etapa de estabilidad como política derivada del firme control del partido que este hombre ejerció. Este hombre era un administrador, era un hombre sumamente capaz y estableció lo político en China, lo puso en orden, lo que no había hecho su predecesor Mao Zedong. Deng Xiaoping estableció, dice la historia, líneas como maestras, tanto en el plano de la política como de ¿qué cosa? De la economía, las cuales han sido mantenidas hasta el presente por sus sucesores Jiang Zemin y Hu Jintao. Mire lo que está diciendo la historia. Este es el hombre que hace que China llegue a establecerse políticamente y económicamente en el bastión que hoy día es. Si este hombre no hubiese llegado a ser el presidente, China no sería lo que hoy día es. Pero China debe lo que hoy día es en el plano político y económico a Deng Xiaoping. Estableció líneas maestras. Estableció las bases en el plano económico. Pero el mandato de Deng Xiaoping quedó en la historia recordado no por menos violencia que sus predecesores. De hecho, el evento histórico más trascendental es el que nosotros recordamos que ocurrió para el año 1989 en esta plaza. Esa plaza se conoce como la Plaza de Tiananmen. Y en la Plaza de Tiananmen, en Pekín, a finales de la década de los 80, nosotros recordamos cómo en esta plaza comenzaron a congregarse un sinnúmero de jóvenes. Jóvenes que añoraban una apertura de China. Habían oído que el comunismo en Polonia se estaba aperturando. Estaban oyendo que la perestroika estaba trayendo cambios radicales en Rusia y sus satélites. Y entonces los jóvenes chinos dijeron, este es el momento. Nosotros tenemos que aprovechar. El comunismo se está aperturando. Vamos a hacerle la fuerza al gobierno. Vamos a reunirnos en esta plaza y a comenzar protesta para que China llegue a ser libre. Esos jóvenes comenzaron a reunirse masivamente en aquella plaza. Nosotros recordamos la historia. En 1989, Deng Xiaoping da la orden de que se activen los tanques. Y aquellos jóvenes que estaban congregados en la plaza fueron todos liquidados a tiros. Hubo algunos de ellos, como este hombre, que decidió morir en búsqueda de lo que era
su libertad. ¿Saben, mis amigos y mis hermanos? Pese a que en 1989, eso ocurrió del 21 de abril de 1989 hasta el 3 de junio de ese mismo año, pese a que en este tiempo China trató de encontrar su libertad, China no la encontró. Aquellos jóvenes fueron todos masacrados. Y es interesante notar algo. Es que China no estaba predeterminada para caer el comunismo en China en 1989. Dios, más de 2500 años atrás, a través del libro de Daniel, había dicho que la China comunista estaba reservada para caer no en la primera incursión de la Iglesia Católica Romana contra el comunismo, sino en la segunda incursión. Dios había dicho eso más de 2500 años atrás, y Deng Xiaoping, consciente o inconscientemente, dio una orden de matar todos aquellos jóvenes, neutralizando la apertura de China y del comunismo y la caída del comunismo. Y con esa orden hizo cumplir la segura palabra profética. ¿Saben, mis amigos y mis hermanos? Es interesante porque así como Deng Xiaoping es el hombre que frena la caída del comunismo en China y hace cumplir la cronología establecida en Daniel 11 en el plano político, es este mismo hombre el que inicia el cumplimiento profético en el plano económico, que enuncia esta misma profecía. Miren lo que estamos diciendo. Deng Xiaoping es el hombre que hace que el comunismo no caiga en el 89 y hace cumplir Daniel 11, pero también es el hombre que prepara la infraestructura para hacer cumplir Daniel 11, 42 y 43. Porque Daniel 11, 42 y 43 decía que China iba a llegar a ser un bastión económico, y el hombre que estableció las bases para que China llegase a ser un bastión económico fue ese mismo hombre. Deng Xiaoping comenzó a trabajar fuertemente hasta hacer de China lo que hoy día es un bastión económico. Yo quiero destacar la historia del pueblo chino, y lo quiero hacer con estos dos autores. Se llaman José Lesta y Miguel Pedrero. Ellos escribieron un libro. Este libro que aparece aquí en el centro se llama Claves ocultas del poder mundial. En su libro, estos autores españoles nos hablan acerca del desarrollo económico de China. Y miren lo que ellos dicen. Hasta hace años que el coloso amarillo dejó de lado el sistema económico comunista. El Partido Comunista Chino decidió llevar una radical reforma económica a la muerte del amado líder Mao Zedong en 1976. 2 años más tarde, el nuevo líder Deng Xiaoping se dio cuenta de que el único modo de evitar el colapso del país era iniciar un doloroso camino hacia la economía de mercado, intentando, eso sí, que el sistema político permaneciera intacto. En el año 2002, el presidente Jiang Zemin clausuró definitivamente el modelo marxista de la economía. Un año antes, es decir, en el año 2001, China había conseguido ser admitido en el Palacio del Capitalismo, la Organización Mundial del Comercio, a pesar de las presiones estadounidenses para que esto no tuviera lugar. Es un resumen del desarrollo económico de China. Ese resumen dice, en otras palabras, que China, a pesar de ser comunista en cuanto a sistema político, es capitalista en cuanto a sistema económico. Y aquí hay algo que yo quiero que usted note. Ese no es el sistema. Rusia no tenía un sistema capitalista, tenía un sistema económico marxista. Pero China, al distanciarse de Rusia, con este hombre, Deng Xiaoping, establece un sistema capitalista. Y lo interesante es que sigue siendo comunista, sigue siendo tan restrictivo el gobierno en el plano político como un sistema comunista, pero en el plano económico es capitalista. Ahora escúcheme lo que le voy a decir. Rusia y Polonia cayeron en el comunismo por el aspecto económico, porque la economía se deterioró. Ese no va a ser el caso de China. China es poderosa económicamente hablando. No va a tener que ver el plano económico para la caída de China. La caída de China debe venir por otros medios.
Estos mismos autores nos dicen que China está llevando unos pasos tan grandes que comenzaron en la década de los 70 y de los 80 del mundo. ¿Usted tiene duda alguna de que China es una potencia económica? Observe el inicio y la clausura de las Olimpiadas. Ese es el mejor modelo que nosotros tenemos para saber qué es lo que hay ahí. Usted va a ver un inicio y una clausura de unas Olimpiadas que no la vio en ningún lugar del mundo. El lugar fue China, porque está en una condición inmejorable para convertirse en la primera potencia económica del mundo. Es así que nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando hemos comenzado a ver a China despuntar geopolíticamente hablando como una superpotencia económica. Entre los años 2000 al 2001 fue el principal exportador de armas. Eso significa que movió mucho dinero en esos años. Según expertos en economía, China está teniendo un crecimiento económico anual de un 10%, duplicando su Producto Interior Bruto cada 7 años. Estos factores de crecimiento económico de China pudieran convertir para el año 2010 a este país en la primera potencia económica mundial. Mira lo que dicen estos autores, bastante por encima ¿de quién? De los Estados Unidos. Ellos entonces lanzan una pregunta: ¿qué pasaría si 1.300 millones de personas entran de repente en la economía mundial? ¿La desbalancean? ¿Por qué el mundo entero ha comenzado a tener problemas económicos? Parte ha sido por China. China se está desarrollando de tal manera que está entrando en la economía mundial de forma muy drástica, con demasiados recursos requeridos. Y está haciendo que entonces los recursos que ahora requiere China escaseen en otros lugares. Y cuando algo escasea, el precio sube. Yo ahorita lo voy a demostrar con algo que es muy patente para los que están envueltos en el proceso de la construcción. Dice que esa terrible industrialización que está teniendo lugar en China está llevando a cabo una tendencia que profetiza que en pocos años será el primer país importador ¿de qué? ¿Qué es el crudo? ¿Qué sale del petróleo? La gasolina. Y si China sigue requiriendo, porque tiene ya la infraestructura, se está desarrollando más combustible, ¿qué pasará con el combustible? Subirá. José Leste y Miguel Pedrero nos dicen lo siguiente. Mire, por otro lado, las necesidades de carbón de China también son cuantiosas. Hasta ahora la falta de energía eléctrica ha sido el principal freno a su desarrollo. Pero esta situación está cambiando con la instalación de cientos de centrales eléctricas y térmicas, lo que ha disparado el consumo de carbón a los 1.400 millones ¿de qué? De toneladas cada año. El país asiático también es el principal importador de acero, níquel y aluminio. ¿Qué es el acero? Es lo que nosotros en Puerto Rico llamamos la varilla. ¿Qué pasó con las varillas? Los que trabajan en construcción. Yo les voy a dar un ejemplo. El quintal de varilla en Puerto Rico, caro, uno lo pagaba en $19. Hasta hace unos meses atrás, y yo le voy a decir por qué hasta hace unos meses atrás. ¿Usted sabe hasta cuándo subió la varilla? Hasta $60 y $70 el quintal. Lo que se pagaba a $20 caro, llegó hasta el precio de $60 y $70. ¿Usted sabe por qué? Busque en el internet. China está haciendo una super represa. De hecho, dicen que se ve desde el espacio. Se llama las Tres Gargantas. Así le llaman a esa mega represa. Y cuando estaban haciendo esa mega represa, requirieron el acero del mundo. Al requerir el acero del mundo, se escaseó.
porque ellos estaban construyendo y tenían dinero para pagar. Y eso hizo que entonces lo que conocemos como la varilla o el acero subiera en precio. Miren lo que provoca un país, lo que puede provocar el entrar de repente en la economía con unas necesidades que no pueden ser satisfechas. Dice que los procesos que están tomando lugar en China en el plano poblacional, económico e industrial están produciendo un sesgo que, basado en el consumo que está requiriendo este país para su sostenimiento, no se perfila otro desenlace que una crisis ¿qué? Material y ¿qué? ¿Cómo? Yo no tengo que hablar mucho de eso. Nosotros hemos comenzado a entrar en una crisis mundial como económica y en cierto modo material. Y parte de eso se debe a la entrada de China en lo que es la economía. Esto debido a que hoy en día en China ya se consume más grano, carne, fertilizante y acero que los Estados Unidos. Esto está provocando un problema en cuanto a materias primas y transporte se refiere. Los autores José Lesta y Miguel Pedrero, en su libro Claves Ocultas para el Poder Mundial, dice que su consumo es tan exagerado que el problema es que no existen suficientes barcos para transportar todas las materias primas que exige China. Un dato espectacular que nos da cuenta de la importancia de las importaciones chinas es que para el año 2003 el aumento de esta supuso el 60% del aumento de las importaciones mundiales. Mire ese dato. Mire lo que ellos están diciendo. En el año 2003 hubo un 100% de aumento en importaciones. Vamos a ponerlo como un todo, el 100%. Pues de ese aumento del 100%, 60% tenía que ver con China. Es decir, China estaba requiriendo más cosas y requirió más que otro país, porque 60% es más de la mitad del aumento de lo que es el requerimiento en consumo. Eso significa que China, con su desarrollo y expansión, está requiriendo más al mundo, y si requiere más, hace que en otros lugares escasee, y si escasea, sube el precio. Entonces China está provocando un desbalance en el plano económico. Dice que las exageradas importaciones chinas provocarían escasez de materias primas básicas, lo que generará un incremento de los precios y por lo tanto una grave recesión económica en el mundo, dicen estos autores en su libro. Dice más aún que la industrialización y los gases contaminantes que están despidiendo al aire y que se está llevando a cabo en China predice un desastre económico y ecológico de gran envergadura. China está cada día creciendo y emitiendo más gases, algo que antes no hacía. Eso significa que el proceso de lo que es calentamiento global se va a acelerar más, porque ellos están creciendo a un nivel que anteriormente no estaban creciendo. Sin lugar a dudas, mis amigos y mis hermanos, tal y cual Dios lo había profetizado más de 2500 años atrás, China llegaría a ser en el último tiempo una potencia económica. Yo voy a concluir con esto. Voy al sentido práctico. Las estadísticas me las pueden debatir, pero lo que yo voy a decir es el sentido práctico y no me lo pueden debatir. ¿Usted tiene duda alguna de que China es una potencia económica? Vaya a cualquier tienda y levante un artefacto. ¿Qué dice? Todo es hecho en China. Yo le voy a dar un ejemplo gracioso para probar esto. En Puerto Rico, cuando usted va a los lugares donde venden souvenirs de Puerto Rico, usted encuentra los souvenirs que no son hechos en Puerto Rico. Usted los mira y dice, hecho en China, pero dicen Puerto Rico y tienen el coquí. En Sabana Grande, el pueblo donde yo resido actualmente, yo fui hace un tiempo atrás a comprar un grifo, una pluma. Y le dije, quiero una pluma americana. El dependiente de la ferretería se me rió y me dice, eso no lo tengo aquí. Y me dijo, yo llevo 25 años teniendo una ferretería. Y si tú hubieses venido 25 años atrás, me dijo a sí mismo, a esta ferretería, tú
todo lo que había aquí era americano, no había nada chino. Hoy día tú vienes y no hay nada americano, todo es chino. China se ha quedado con la economía del mundo. ¿Qué es lo que me impresiona? Más de 2500 años atrás, en Daniel 11, 42 y 43, Dios había dicho que China iba a ser una potencia económica. Y tal y cual Dios lo había dicho, a partir del año 1997 aproximadamente comenzó a despuntar con una potencia económica hasta llegar a ser lo que la profecía dijo. Y China vino a ser potencia económica los otros días, y Dios había escrito esto más de 2500 años atrás. Por eso yo creo en la palabra de Dios. Por eso yo confío en el Dios de la palabra. Porque Él puede ver el futuro tan preciso como nadie lo puede ver. Ese es el Dios al cual yo le sirvo. Pero saben, mis amigos y mis hermanos, no solo el cumplimiento profético en infraestructura económica debe ser validado para que podamos aceptar la interpretación de Daniel 11, 42 y 43. Es decir, no solamente China tenía que despuntar en el plano económico para yo saber que esa es la interpretación, sino que la injerencia y actuar de la Iglesia Católica Romana, que la profecía describe, también tiene que ser corroborado como mínimo en intenciones para cerrar en validez nuestra postura. Eso lo que significa es, ya hemos probado el plano económico, pero la profecía dice que ¿quién es el que se va a dirigir hacia el comunismo chino y lo va a derrumbar? La Iglesia Católica Romana. Eso dice la profecía. Ya hemos probado que China es el bastión económico que dice ser. ¿Qué nos falta probar? Que la Iglesia Católica Romana se está dirigiendo hacia China. Y si podemos en esta mañana probar, en esta noche probar, que la Iglesia Católica Romana, aunque sea en intenciones, ya lo tiene en la mente, el dirigirse hacia China, entonces la profecía encontrará el otro elemento clave que falta para su validación y para nosotros creer en ella. Su servidor emite varias preguntas y la voy a resumir básicamente en la primera. ¿Existe evidencia actual que perfile un fiel y exacto cumplimiento profético? En otras palabras, ¿está la Iglesia Católica Romana, aunque sea intelectualmente, en una gesta intelectual, dirigiéndose hacia China como objetivo para entrar en él y derrumbar el comunismo? Si nosotros podemos dar una contestación afirmativa a esta pregunta, pues indudablemente, mis amigos y mis hermanos, nosotros bien pudiéramos decir que esta es la interpretación correcta de Daniel capítulo 11, versículos 42 y 43. Mire esa fecha. El 20 de abril del 2006, el presidente de China, este hombre, Hu Jintao, visitó Washington D.C. para reunirse ¿con quién? Con el presidente George W. Bush y discutir las relaciones entre los Estados Unidos y China. Ese 20 de abril del 2006, que fue los otros días, los diarios de la nación reconocían que en la arena del intercambio internacional China es una completa o acabada superpotencia. Los diarios de Estados Unidos decían, mira, en cuanto a economía, China es una potencia económica, y por eso el presidente quería hablar con Hu Jintao. ¿Tú sabes por qué se dio esta reunión? El presidente de los Estados Unidos, con el grupo de economistas, se dio cuenta de que Estados Unidos, entre los países que le debía, una de las mayores porciones que debía era China. Eso significa que habían comprado un sinnúmero de productos ¿a quién? A China. Y que el dinero norteamericano, ¿dónde se estaba yendo? A China. Entonces el gobierno de Estados Unidos sabe que China se puede ir muy por encima a ellos en el plano económico, y eso propicia reuniones como estas. Ahora escuche lo más impactante. Esta fecha es trascendental. Mire lo que ocurrió. El 9 de abril ¿de qué año? ¿Cuál es esa fecha? 9 de abril del 2006. La institución de la Iglesia Católica Romana anuncia oficialmente a través de los medios de difusión masiva las intenciones de que el Papa Benedicto XVI visite a China antes del 2008. No se dio el viaje, pero créame, ellos lo tienen en la agenda. ¿Por qué Benedicto XVI quiere visitar China? Sencillo.
que quiere seguir los pasos de su predecesor. ¿Qué hizo su predecesor? Visitó Polonia y después de la visita a Polonia, ¿qué hizo? Derrumbó el comunismo. ¿Por qué Benedicto XVI quiere visitar China? Sencillo, porque él sabe que si una visita de esa índole se da, es la cuña que pueda aperturar el cerrado comunismo chino. Y por eso ellos se están esforzando en dar este viaje. Mis hermanos, el viaje no se dio en el 2008, pero dele tiempo. Ellos van a seguir insistiendo. Y de hecho, un detalle interesante es que Hu Jintao invitó a Barack Obama a que fuera a China. Ya él lo invitó. Por lo menos al presidente de la nación, sí. Ellos le tienen más miedo al Papa porque saben que el poder político religioso es un elemento sumamente fuerte en contra de ellos. Miren, mis amigos y mis hermanos, yo todavía recuerdo dónde yo estaba el 10 de abril del año 2006. Yo estaba llegando a mi entorno de trabajo. Yo estaba llegando a las oficinas donde trabajo en Ponce. Y yo recuerdo que bajándome de mi carro, me entró una llamada. Y una persona me dice: pastor, soy fulano de tal. Usted no me conoce ni se acuerda de mí. Yo le compré unos cassettes a usted. Y de hecho, se acordó de esto es positivo. Todavía no se los he pagado. Me dijo. Y me los envió. Me envió después de eso el dinero. Y entonces ese hermano me dijo: pastor, ¿usted vio el periódico de hoy? Yo acababa de llegar a la oficina. Yo le dije: no he visto el periódico de hoy. Pero pastor, ¿que usted no ha visto el periódico de hoy? Yo le dije: no he visto el periódico de hoy. ¿Qué pasó? Entonces él me dice: pastor, estoy estudiando la profecía de Daniel 11 con los cassettes que usted me envió. Y voy paso por paso haciendo anotaciones de lo que usted dice. Y precisamente voy por el tema de Daniel 11, 42 y 43. ¿Usted no ha visto el periódico de hoy? No, yo no lo he visto. Pues cómprelo. Allí hay una noticia que corrobora lo que usted dijo hace tiempo atrás. Allí hay una noticia que dice que Benedicto XVI está planeando visitar China. Y este hombre, alarmado, me llamó para que pudiese corroborar esta información. Saben, mis amigos y mis hermanos, Benedicto XVI comenzó desde el mes de abril del año 2006 a rezar, dice la agencia de noticias Zenit, para que en China la iglesia pueda cumplir con serenidad y plena ¿qué? Mire lo que tienen en mente, su visión evangelizadora. Esas plegarias por China para el año 2006 las presentan también el apostolado de la oración que existe en el Vaticano. Miren, hay un comité que desde el 2006 ya comenzó a orar por China. Ese comité en el Vaticano, que es un comité establecido de oración, ya tiene a China en la agenda, orando para que haya libertad en ese país. Dice que esas oraciones responden a la voluntad de Juan Pablo II, expresado meses antes de su fallecimiento, pues por motivo de la persecución y la cárcel experimentada por los fieles, Juan Pablo procuraba siempre estar muy cerca de los católicos chinos, no solo con el pensamiento, sino también con ¿qué? Esos esfuerzos se refieren a ¿qué? Al deseo que tenía Juan Pablo II de derrumbar también el comunismo en China, pero la muerte le truncó el sueño. No lo pudo completar, murió. Ahora su sucesor, Benedicto XVI, debe de completar la obra que comenzó su predecesor. Y ya se está dirigiendo hacia el mismo lugar que la profecía de Daniel capítulo 11 lo dice. Este hombre que está aquí es Giovanni Lajolo. Es el secretario para los Estados Vaticanos. Ahora yo quiero que analicemos lo que él dice. Mire lo que este hombre dice. El secretario Vaticano para las relaciones con los estados, Giovanni Lajolo, reconoce, y son palabras literales de él, que el tiempo es ¿qué? Maduro, para que la Santa Sede entable relaciones diplomáticas con China, reconociendo que las autoridades chinas no pueden, y son sus palabras literales, ignorar las expectativas de su propia población, así como los signos de los tiempos. Mira lo que está diciendo este líder. Es como si este líder reconociese que ha llegado el momento para ellos hacer lo que tienen que hacer. Él dice que el tiempo es como maduro.
Es como si ellos dijeron, mira, ha llegado el tiempo para nosotros dirigirnos hacia China. Y porque ha llegado el tiempo, nosotros nos estamos dirigiendo hacia China. De hecho, el 9 de abril del 2006 es la primera ocasión en toda la historia que la Iglesia Católica Romana reconoce que ellos tienen relaciones diplomáticas con China. Nunca antes ellos habían dicho que tenían contactos. La primera ocasión fue después del 9 de abril del 2006, donde ellos comienzan a reconocer que ellos tienen ese tipo de relación. Giovanni Lajolo dice, mira, la población quiere libertad. Y el tiempo señala que es el tiempo de libertad. Y porque la población quiere libertad y ha llegado el tiempo para que el comunismo en China se aperture al mundo, nosotros estamos trabajando para hacer lo que tenemos que hacer en este tiempo. El gobierno chino entonces admite por primera vez la existencia de contactos entre China y el Vaticano con miras a establecer relaciones diplomáticas. Hay una noticia que aparece en Zenit, no la voy a leer. Se encuentra el 24 de mayo del 2008, cerca de esa fecha, y voy solamente a enfatizar algo de esta noticia. ¿Qué orden él había recibido de un poder espiritual? La Virgen le dijo, si tú consagras a Rusia al Inmaculado Corazón, mi Inmaculado Corazón vencerá. Es decir, María derrumbará el comunismo. En otras palabras, yo encuentro que en el contexto de la Iglesia Católica Romana, María juega un papel importante en el derrumbamiento del comunismo. ¿Usted sabe que en China hubo una aparición mariana? ¿Usted sabe que en China hay una virgen? Es esta. Es Santa María Virgen de Chechán. ¿Y usted sabe qué ha sucedido? Ya los chinos han comenzado a orarle a la Santa María Virgen de Chechán. Porque en el contexto católico romano es María la que vence el comunismo. Y hay una aparición mariana donde ya se ha comenzado a rezar para que esa Virgen haga lo que tiene que hacer en China: derrumbar el comunismo. Esta es la imagen de la Virgen de Chechán. A Santa María Auxiliadora de Chechán encomendamos, dice esa noticia, parafraseando nuestra portada de nuestro número anterior, este objetivo China, que pasa por la solidaridad, máxime ahora con motivo del terremoto. Ustedes saben, esta noticia fue cerca del terremoto que hubo allí. La apertura, la normalización, la comunión y la oración. El 1 de julio del año 1997, eso fue los otros días, ¿verdad?, ocurrió un evento trascendental. ¿Qué fecha? 1 de julio. Miren, mis hermanos, como las cosas no vienen por casualidad. Lo que pasa es que todos los detalles están en la historia y si nosotros no los reunimos, no nos damos cuenta. Pero eso fue los otros días, y el 1 de julio del 1997 ocurrió un evento tan trascendental que es el que prepara el camino para la caída del comunismo en China, probablemente. Muchos piensan así. Y eso ocurrió los otros días. Mire, yo quiero que usted observe bien esa pantalla. El 1 de julio de 1997, este país, Hong Kong, no era parte de China. Pero el 1 de julio de 1997 se venció un tratado que tenía que vencer 150 años después. Y el 1 de julio de 1997, cuando vence ese tratado, mire lo que pasó, mire esa pantalla. Hong Kong, que no era parte de China, pasó a ser parte de China. Se venció el plazo. Hong Kong pertenecía a Inglaterra
Inglaterra tuvo que soltar Hong Kong porque había llegado el plazo, y el príncipe Carlos se bajó la bandera de Inglaterra en Hong Kong, y a la medianoche se izó la bandera china. El príncipe Carlos se marchó con su escolta y con el presidente Chris Patten, que estaba allí en el Gran Bretaña, se fueron hacia Inglaterra, y las tropas chinas comenzaron a invadir el territorio de Hong Kong. Mi hermano tenía un periódico del 1 de julio de 1997. Y yo tengo 4 noticias que fueron redactadas en 4 diarios a través del mundo que describen el evento histórico. Las voy a leer de forma rápida para que estemos al tanto de qué fue lo que pasó en esa fecha. Mire, Los Angeles Times decían: en medio del patriotismo y los fuegos artificiales, China festejó ayer el fin de 156 años de desgracia nacional al recuperar un diminuto terreno cedido luego de una humillante guerra y codiciado con envidia durante un siglo, mientras florecía y se convertía en la próspera avanzada británica de Hong Kong. Multitudes jubilosas a través de la nación recibieron el golpe de la medianoche, cuando la joya de la corona inglesa de momento se convirtió en la joya de los chinos, añadiendo miles de millones de dólares, prestigio sin límites y 6 millones más de personas al país más poblado del mundo. Seguía diciendo Los Angeles Times: alrededor de 100,000 personas se congregaron en la plaza de Tiananmen para celebrar la histórica devolución a la soberanía de China, exclamando los segundos finales marcados por un inmenso reloj digital. La alborotosa pero muy observada multitud, bajo nubes amenazadoras de lluvia durante el día, pero en paz en la noche, fue la más grande en la plaza desde las protestas pro democracia ¿de qué año? 1989, demostraciones que terminaron en sangrientas medidas de represión y que atemorizaron a los corazones de muchos residentes de Hong Kong que contemplaban su futuro bajo el régimen comunista. Cuando en 1989 Deng Xiaoping dio la orden de liquidar a aquellos jóvenes, los residentes de Hong Kong sabían que quedaban pocos años para ellos pasar a formar parte de China. Y ellos se dieron cuenta y dijeron: si esto es lo que hacen con su gente, cuando nosotros seamos parte de China, nos va a tocar lo mismo. Seguía diciendo Los Angeles Times: entonces como ahora la plaza estaba repleta de exuberantes jóvenes, pero en esta ocasión fueron cuidadosamente escogidos por las autoridades, de modo que elogiaran al gobierno, que no lo condenasen con vítores y otras actuaciones en la más grande celebración nacional desde la fundación de la República del Pueblo en 1949. Eso decía Los Angeles Times. La agencia de noticias EFE emitía esta noticia: el 26 de enero de 1841, unos cuantos marineros fueron testigos de la modesta ceremonia en la que Gran Bretaña tomaba posesión de unas cuantas rocas frente a la costa de China. Unos 156 años más tarde, casi 9,000 periodistas de todo el mundo han retransmitido urbi et orbi, es decir, a la ciudad y al mundo, el relevo de poderes en Hong Kong, un bastión del capitalismo que pasa a manos del mayor gigante comunista en la tierra. Las tropas chinas, silenciosas y sombrías, en ómnibus atestados, cruzaron la frontera. Una bandera roja reemplazó a una azul, y cuando el sol finalmente se puso en la colonia británica, llovió. Seguía diciendo: el príncipe Carlos, con una mirada de tristeza, observaba afligido mientras la bandera británica era arriada segundos antes de la medianoche. Su contraparte china, la Wuxing Honky, o la bandera roja de 5 estrellas, llegaba a la parte más alta de su asta 8 segundos después de la medianoche. The New York Times repetía el evento histórico y decía lo siguiente: al amanecer y por primera vez, las banderas rojas de China ondean en una brisa capitalista, mientras la pregunta más fascinante no es cómo China cambiará Hong Kong, sino cómo Hong Kong cambiará a China y al mundo de más allá. La interrogante central es si Hong Kong equivale a un colosal caballo de Troya
Un premio tan glorioso que la China comunista no puede dejar ir fuera de las puertas, pero que una vez dentro destruirá a quienes ostentan el poder. Creo que China estará bajo la influencia de la lucha democrática por la libertad y los derechos humanos de la gente de Hong Kong, analizó Han Dongfang, líder obrero chino que estuvo prisionero por tratar de organizar una unión independiente durante el movimiento democrático. ¿De qué año? De 1989 en la plaza de Tiananmen, y actualmente se encuentra exiliado en Hong Kong. La secuela de Hong Kong empujará al sistema en China y hará que ésta acelere. ¿Saben, mis amigos y mis hermanos? Ese evento histórico de 1997 no llegó por casualidad. Yo les voy a decir por qué. Porque tal y cual dijo este hombre que está exiliado en Hong Kong por tratar de hacer un gremio en 1989 para traer libertad, el hecho de que ahora Hong Kong sea parte de China le crea un problema al comunismo chino. Yo les voy a decir cuál. En Hong Kong, la Iglesia Católica Romana es reconocida. En Hong Kong, los sacerdotes que se ordenan por orden del Papa. En Hong Kong hay una Iglesia Católica que es fiel al Vaticano. Eso no sucede en China. En China, los sacerdotes que se ordenan, ¿usted sabe quién los ordena? El gobierno. Y eso enfurece a Roma, porque eso significa que el gobierno chino no reconoce la autoridad del Papa. En China, todas las iglesias están bajo el control del gobierno, lo que no sucede necesariamente en Hong Kong. Eso significa que si ya la Iglesia Católica Romana está establecida en China, en Hong Kong, y Hong Kong ahora forma parte de China, a partir del año 1997, mire lo que está ocurriendo. Esto es grande. La historia va preparando el camino y los movimientos ocurren en su orden, preparando el camino para que se cumpla la profecía. Hong Kong puede ser la cuña que abra el cerrado comunismo chino, porque en Hong Kong ya la iglesia tiene una entrada y está sentada. Es cuestión de seguir buscando y a seguir aperturando. Al llegar a una conclusión en esta noche, tendríamos que decir que a principios del siglo pasado, China estaba dentro de los planes de Dios. ¿Y por qué su servidor dice que a principios del siglo pasado China estaba en los planes de Dios? Porque miren, mis amigos y mis hermanos, este hombre se conoció como Abraham Larue. ¿Usted sabe la historia de Abraham Larue? Yo le invito a que analice la historia denominacional. Usted se va a asombrar. Abraham Larue era un hombre de más de 70 años de edad. ¿Cuánto dije? Más de 70 años de edad. Que estaba en las marrones colinas de California pastoreando ovejas. Y mientras se encontraba en las colinas de California pastoreando ovejas, oyó la voz de Dios. Y oyó la voz de Dios que lo enviaba allende el mar, que lo enviaba como misionero a la China. Abraham Larue oyó la voz de Dios. Y ahora escúcheme, a los 70 años, cuando la sociedad ha desechado a los seres humanos y piensa que no pueden ser útiles, a esa edad, cuando la sociedad estigmatiza y marca a los seres humanos como que no son útiles para mucho, fue a esa edad que este hombre oyó la voz de Dios. Y oyendo la voz de Dios rápidamente fue a la Asociación General y le pidió que lo enviaran como misionero a la China. Cuando llegó a la Asociación General y le pidió que lo enviaran como misionero a la China, él escribió una carta. La Asociación General le devuelve la respuesta por una carta. Le dice: tú, Abraham, tú que tienes 70 años, tú crees que tú puedes llegar a ser misionero y abrir las puertas olvidadas del reino olvidado? No. Si tú quieres, sé misionero en otro lugar. Pero nosotros
no te vamos a auspiciar como misionero. Esa fue la respuesta que la Asociación General le dio a este hombre cuando quiso ser misionero. Pero Abraham Larus sentía que el Espíritu Santo lo movía a ir como misionero a la China. Así que comenzó a dar diversos viajes a diversos lugares, llevando el Evangelio. Y por fin transó un viaje a un puerto de China, acordando solamente que iba a trabajar en el barco y que iba a pagar por el pasaje. Dice la historia que Abraham Larus en el trayecto llevó productos naturales, aprendió a más de 70 años algunas palabras en chino y llegó a la China. Abraham Larus siguió viajando de China a Norteamérica en todo momento, pidiéndole a la Asociación General que por favor enviase misioneros a la China. Por fin el llamado de este anciano, Abraham Larus, fue reconocido. Y los misioneros llegaron 2 años después, si mal no recuerdo, de su muerte. Y cuando llegaron allí, encontraron y bautizaron cerca de 11 personas, los primeros conversos en China, como fruto de este hombre que para la sociedad ya no tenía valor ni servía para nada. ¿Sabes qué me demuestra esto? Los ancianos son importantes para Dios. ¿Sabes qué demuestra esto? Dios tiene planes muy grandes para todas las personas, no importa la edad que tengan. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos indicará lo que nosotros tenemos que hacer. Y este hombre, a pesar de su edad, hizo lo que Dios le mandó a hacer. Es por eso que digo que a principios del siglo pasado, China estaba en los planes de Dios y envió a este hombre como misionero. Pero en esta hora yo tengo que concluir y decir que a principios de este siglo, el siglo XXI, también la China comunista está dentro de los planes de Dios. Porque dentro de la China comunista va a haber una gran cosecha. Cuando el comunismo caiga y entre a la libertad, miles y millones de chinos aceptarán a Cristo Jesús como su Salvador. Nuevamente la China comunista está dentro de los planes de Dios ahora en el siglo XXI, porque seremos nosotros los que veremos este acontecimiento. Seremos nosotros los que oiremos del proceso de la caída del comunismo en China. China está como objetivo evangelístico dentro de los planes de Dios. Ahora yo quiero que usted me siga en algo. Y esto es sumamente importante porque es impresionante. Miren, la cronología de Daniel capítulo 11 se establece de la siguiente manera. Cae el comunismo, vienen las leyes dominicales, cae el comunismo otra vez, ocurre algo que vamos a ver el viernes y que ustedes ninguno se va a perder. Amén. Y que va a traer visita, porque el tema del viernes usted debe traer una visita. Ocurre lo que vamos a ver mañana, el viernes. Y después, dice Daniel 11, viene la lluvia tardía. Escúcheme, mire el orden. Cae el comunismo, leyes dominicales, cae el comunismo y viene la lluvia tardía. Vuelvo a repetir. Cae el comunismo, leyes dominicales, cae el comunismo en China y lluvia tardía. Recuerde ese orden. Mire lo que escribió Elena G. White en Profetas y Reyes, páginas 140 y 141. Ella está interpretando Daniel 11, 40 al 44. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no se han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo que solo se ven en la noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, ¿en dónde?
En la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene reservado un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrarnos claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia, ¿qué? A su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, en toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios, mira cómo ella los llama, sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el resplandor con que brillarán. ¿Sabes lo que está diciendo Elena de White en esa cita? Ella está interpretando Daniel 11, 40 al 43, por así decirlo, al 44. Mire lo que ella está diciendo. Ella menciona la China y dice que allí, cuando las tinieblas estén en el mundo, va a haber unos fieles que van a brillar. ¿Por qué van a brillar? Oh, mis hermanos, porque después de las leyes dominicales tiene que caer el comunismo en China. Y cuando caiga el comunismo en China, poco tiempo después va a venir el fuerte pregón. Ese brillantez que ella ve no es otra cosa que el fuerte pregón. ¿Cómo yo sé que ella está interpretando esta porción? Mire, ella menciona Apocalipsis 13, 16, que se va a estar recibiendo so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo. En otras palabras, en el contexto de las leyes dominicales que ya habrán comenzado, el comunismo caerá. Será en ese contexto, cuando se esté requiriendo la mayor lealtad, que ella dice que esos fieles irreprensibles hijos de Dios sin culpa resplandecerán como luminarias en el mundo, porque estará cayendo el fuerte pregón, la lluvia tardía. Cuando yo puedo entender esto, entonces comienzo a entender por qué las Sagradas Escrituras me dice, y Elena de White dice, que cuando el fuerte pregón descienda sobre la tierra, miles de conversiones habrá en un día. Amén. Es que China tiene 1.000 millones de chinos que todavía no conocen de Cristo Jesús. Y la proporción es mayor en un país que tiene mayor población que en uno que no lo tiene. Si el comunismo en China va a caer antes del fuerte pregón, significa que las conversiones que van a haber allí van a ser mayores, porque hay mayores personas. Y una cosa lleva a la otra. Entonces noten, mis amigos, hay 1.000 millones de chinos que todavía están esperando por nosotros que le prediquemos. Hay un llamado entonces que en esta noche su servidor tiene que hacer a la iglesia y a cada persona que nos visita. En este llamado final, yo quiero utilizar a Elena de White. Es ella la que va a hacer el llamado final en esta noche. Ella dice: la magnitud de nuestra obra requiere la liberalidad voluntaria del pueblo de Dios. En África, ¿en dónde más? En China y en India viven millones de personas que no han oído el mensaje de la verdad para este tiempo. ¿Y qué dice ella? Tienen que ser advertidos. Y tú y yo hemos sido puestos en esta tierra para ser misioneros. Tú y yo hemos sido puestos en esta tierra para dar el mensaje de advertencia. Allí hay un pueblo que tiene que ser advertido. Sigue diciendo ella en otro libro: la iglesia de Cristo en la tierra se organizó con propósitos ¿qué? ¿Cuál es el propósito central que debe tener esta iglesia? Predicar. Y si esta iglesia no cumple el propósito que Dios le puso, no debiera de existir. Dios puso esta iglesia en Lancaster para que predique. Y si no está predicando a la comunidad, no está cumpliendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Esta iglesia está siendo infiel al cometido que Dios le dio. Dios ha puesto en la tierra su iglesia con propósitos misioneros.
Y el Señor desea verla en su totalidad, concibiendo maneras y medios para llevar el mensaje de verdad a los encumbrados y a los humildes, a los ricos y a los pobres. Dice en su totalidad. ¿Qué muchos harían esta comunidad si todos los miembros de esta iglesia pensaran en predicar? Pero no se hace casi nada, porque la gran mayoría de sus miembros piensan en dormitar. No todos son llamados a un ministerio personal en el extranjero, es cierto. El principal centro de evangelismo de usted, ¿cuál es? Sus vecinos, este lugar. Pero puede ser que de aquí Dios llame a alguien a ser misionero en el extranjero. Ella dice, pero todos pueden hacer algo mediante sus oraciones y ¿qué? Y ofrendas para ayudar a la obra misionera. Un comerciante de los Estados Unidos de América, cristiano sincero, en conversación con un compañero de labor, dijo que él mismo trabajaba para Cristo las 24 horas del día. Estas eran sus palabras literales. En todas mis relaciones comerciales, dijo, trato de representar a mi maestro. Mientras tengo la oportunidad, procuro ganar a otros para el Señor. Todo el día trabajo para Cristo. Y en la noche, mientras duermo, tengo un hombre que trabaja para el Señor. ¿Dónde? En la China. Mi obrero trabaja en cierto pueblo de una provincia de la China. Así que mientras duermo, sigo trabajando para Cristo a través de mi representante. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 41. Elena de White en esta noche le hace un llamado a los miembros fieles de la iglesia de Lancaster. Y ella pregunta, ¿no habrá otros adventistas del séptimo día que estén dispuestos a hacer lo mismo? Amén. Pregunto yo en esta noche, ¿no habrá otros adventistas del séptimo día que estén dispuestos a hacer lo mismo? En vez de mantener a los ministros trabajando para las iglesias que ya conocen la verdad, que los miembros de la iglesia digan a esos hombres, id y trabajad por la gente que perece en la oscuridad. Nos encargaremos de los servicios de la iglesia, mantendremos las reuniones y sometidos a Cristo, seremos sostenidos espiritualmente. Trabajaremos por las almas que están a nuestro alrededor. Oraremos y enviaremos nuestras ofrendas para sostener a los obreros en los campos más necesitados y destituidos. Miren, mis hermanos, ustedes conocen la verdad. Ustedes han tenido un privilegio durante esta semana. Yo siempre he dicho que mi visita acá es una visita poco usual. Aquí. Y yo le puedo decir por qué. El contacto fue la hermana y su esposo, y eso no es común que se dé. Quien usualmente invita a su servidor es alguien que lo conoce cabalmente, porque siempre hay signos de interrogación con relación a quien viene. Y por fe, esta iglesia, sin conocer del todo a su servidor, le extendieron un voto de confianza. Eso no es común. ¿Cuántas personas en la isla de Puerto Rico no pasan y después de oírme una sola vez dicen, pastor, yo lo voy a invitar? Y nunca más ocurre la invitación, porque siempre hay cuestionamientos. Sin embargo, Dios nos ha dado la oportunidad de reunirnos, de confraternizar, interaccionar, para que ustedes conozcan algo que yo creo que muchas iglesias deben conocer. Cuando
Cuando uno conoce lo que conoce, y yo le invito a que venga todo lo que queda de la semana, lo mejor está por venir. Usted se va a dar cuenta porque yo les estoy diciendo en serio que Jesús viene en nuestros días. Jesús viene. La iglesia no lo cree en general. Por sus actos demuestra que no lo cree. Pero Jesús va a venir. Y yo espero que usted, después de oír esta serie, usted se convenza y haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué no se unen los miembros de una iglesia o de varias iglesias pequeñas para sostener un misionero en el extranjero? Mire lo que ella dice: si se privan de goces egoístas y de cosas innecesarias y perjudiciales, podrían hacerlo. Ella dice: hermanos y hermanas, ¿no colaboraréis en esta obra? Hermanos y hermanas de Lancaster, ¿no colaboraréis en esta obra? Haced algo para Cristo, os suplico, y hacedlo ahora. Por medio del trabajo de un maestro que vuestras ofrendas puedan sostener en el campo, será posible rescatar almas de la ruina para que brillen como estrellas en la corona del Redentor. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 37 y 38. Permita al cielo que nosotros podamos oír la voz de Dios. Y que oyendo la voz de Dios podamos prepararnos y hacer lo que tenemos que hacer. Dios les bendiga y les guarde.